Buenos días. En este video haremos un repaso breve sobre el tema de los vectores. Recordaremos cuáles son los elementos de un vector, cuáles son los principales tipos de vectores, cómo podemos calcular las componentes y a qué se le llama equilibrante y resultante de un sistema de vectores. Comenzaremos estudiando qué son las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son todas aquellas que requieren que se precise de una dirección para quedar bien definidas. Es decir, son magnitudes que requieren forzosamente que se indique un número, una unidad y una dirección. Un ejemplo sería el desplazamiento de una persona. En este caso, un desplazamiento de 10 metros hacia la derecha. El desplazamiento sería la magnitud vectorial, dado que además de tener un valor que son los 10 metros, tiene una dirección, en este caso a la derecha. ¿Pero qué son los vectores? Un vector se puede definir de una manera muy sencilla como la representación gráfica de una magnitud vectorial. Para representar una magnitud vectorial vamos a utilizar segmentos de recta dirigidos, como el que se observa en la figura. Este segmento de recta debe de construirse de manera tal que su tamaño sea proporcional al valor de la magnitud que está representando. Por ejemplo, si este vector representara un desplazamiento de 1 metro, podríamos considerar que fuera dibujado con una longitud de 1 centímetro. ¿Cuáles son los elementos de un vector? Un vector tiene diferentes elementos. Vamos a empezar con el punto de aplicación. El punto de aplicación es aquel punto donde inicia el segmento dirigido o el vector. Físicamente representa el lugar donde se está aplicando la magnitud vectorial. Por ejemplo, en esta figura, si este vector representara una fuerza, el punto de aplicación correspondería a ese lugar donde se está aplicando la fuerza. Tenemos también un punto final o extremo del vector. El extremo del vector es el punto donde termina el segmento dirigido, y a partir de él hacia atrás se tiene que dibujar la punta de flecha para poderlo representar. En este caso en la figura observamos en qué consiste el extremo del vector. Tenemos también la magnitud o módulo del vector. Esto corresponde a la distancia que hay entre el punto inicial u origen y el punto terminal. Esta distancia debe de ser proporcional al valor de la magnitud vectorial que está representada. La línea de acción del vector es aquella línea que contiene al vector. En este caso, la línea de acción de este vector que mostramos en la figura es la línea punteada en color rojo. Esta línea de acción nos da cuenta de la dirección de la magnitud vectorial. En este caso, decimos que el vector está orientado sobre esta línea punteada. El sentido es más preciso aún. Nos indica la orientación de la punta de flecha y con ello la dirección completa del vector. En este caso, este vector, además de estar orientado sobre la línea de acción, también está orientado hacia arriba. Finalmente tenemos el nombre o etiqueta, que es la literal con la cual identificamos al vector. Suele utilizarse una letra F para indicar fuerzas, una V para velocidades, una A para aceleraciones, y así sucesivamente dependiendo la magnitud que estemos representando. Podemos representar todos los elementos en una sola figura, donde observamos el punto de origen o punto de aplicación, el módulo o magnitud, el sentido que nos dice la punta de flecha y la dirección que corresponde a la línea de acción. ¿Cuáles son los tipos de vectores principales? Podemos considerar 6 tipos de vectores. Tenemos por una parte los vectores libres. Se les llama vectores libres porque su origen o punto de aplicación puede estar en cualquier lugar del plano o del espacio. En este caso tenemos un conjunto de vectores que inician en diferentes lugares del plano representado por esta figura. Vectores coplanares son aquellos vectores que se ubican todos en un mismo plano, como por ejemplo los vectores A, B y C de la figura, dado que están sobre este mismo plano representado por el paralelogramo en color amarillo.
Los vectores concurrentes son aquellos cuyas líneas de acción se intersectan en un punto común. En este caso en la figura tenemos tres vectores concurrentes. El vector A y el vector B se alejan del punto común en el cual se intersectan las líneas de acción, mientras que el vector C se dirige hacia ese punto. Puede suceder, como en el caso de la figura, que algunos vectores se alejen, otros se acerquen, o bien que todos se acerquen o que todos se alejen. Hay diferentes situaciones, en cualquiera de esos casos tendremos vectores concurrentes. Los vectores colineales son aquellos que se ubican sobre una misma línea de acción y pueden tener el mismo sentido o sentidos contrarios. En este caso tenemos dos vectores, A y C, que están en la misma dirección y el mismo sentido, mientras que el vector B va en sentido contrario. Todos esos vectores, al estar sobre la misma línea de acción, son colineales. Los vectores paralelos y antiparalelos se definen de forma similar. Son aquellos vectores cuyas líneas de acción son paralelas entre sí. En el caso de los vectores paralelos, van a tener el mismo sentido, como por ejemplo el vector A y el vector B. Sus líneas de acción son paralelas y ambos están orientados hacia arriba. Los vectores antiparalelos, por el contrario, tienen sentidos opuestos. Sus líneas de acción son igualmente paralelas, sin embargo van a ir en sentidos contrarios. En este caso el vector A va hacia arriba y el vector B se orienta hacia abajo. Finalmente los vectores unitarios. Estos vectores son muy particulares. Son vectores cuya magnitud es igual a la unidad y se representan por literales y específicas. En este caso, los vectores unitarios que apuntan en la dirección de los ejes de coordenadas reciben los nombres de I, J y K. Para el sistema en dos dimensiones, el plano XY que conocemos desde hace mucho tiempo, el vector unitario en la dirección X recibe el nombre de I, el vector unitario en la dirección de Y recibe el nombre de J. En tres dimensiones tenemos un tercer eje, que es el eje Z. El vector unitario que apunta hacia la dirección Z se conoce como K. Estos vectores, ya sea en tres dimensiones o en dos dimensiones, se construyen de tal manera que su magnitud o su longitud sea igual a una unidad. La clasificación de vectores no es excluyente, por lo tanto puede haber vectores que correspondan a diferentes tipos al mismo tiempo. Por ejemplo, los vectores unitarios en el plano cartesiano son a la vez concurrentes porque ambos se reúnen en el origen. Pero también son coplanares, dado que están sobre el mismo plano que corresponde al plano cartesiano XY, y además de ser unitarios. En cuanto al vector resultante, los vectores se pueden sumar, se pueden restar e inclusive existe el producto de vectores. Cuando sumamos dos vectores, obtenemos un tercer vector, y ese tercer vector se llama la resultante del sistema. Por ejemplo, si tenemos un vector A y un vector B, y lo sumamos mediante un método que se llama el método del paralelogramo, obtenemos la suma que corresponde a la diagonal de ese paralelogramo. Este vector sería la resultante de A y de B. Se le representa con la letra R. El vector resultante tiene una característica particular. Es un vector que por sí mismo produce el mismo efecto que todos los vectores combinados que le dieron origen. Por ejemplo, en esta figura tenemos un desplazamiento de 3 unidades hacia arriba y un desplazamiento de 4 unidades hacia la izquierda. Si una persona siguiera este camino, llegaría a este punto. Si tomamos el vector resultante, que sería la diagonal, nos llevaría exactamente al mismo lugar. Por lo tanto, nos permite llegar al mismo punto, considerando solamente un vector en lugar de los dos vectores que están representados en la figura. Este vector produce el mismo efecto que los dos vectores combinados, que sumados nos dan la diagonal. La equilibrante se define de una manera similar, va a depender de la resultante. Es el vector opuesto a la resultante de dos o más vectores. Este vector
tiene la característica de que tiene la misma magnitud que la resultante, es decir, el mismo valor, pero su sentido es contrario. Por lo tanto, la equilibrante y la resultante se van a cancelar entre sí, produciendo un estado que más adelante vamos a ver, se llama equilibrio. En cuanto a las componentes de un vector, cuando tenemos un vector orientado en forma diagonal, podemos considerar en lugar del solo vector, los dos vectores que sumados nos dan el vector original. En este caso tomamos proyecciones sobre los ejes, una proyección sobre el eje Y, una proyección sobre el eje X. A las proyecciones se les llama del mismo nombre que el vector con subíndices X y Y. Por ejemplo, si el vector se llama V, tendremos Vx y Vy. Decimos que este vector es la componente X del vector V y este otro vector es la componente Y del mismo vector V. Son proyecciones del vector a lo largo de los ejes de coordenadas. Para calcular las componentes se emplean ecuaciones provenientes de la trigonometría básica. La componente X se va a obtener multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma el vector con la dirección horizontal o el eje X. Para calcular la componente Y procedemos de manera similar, únicamente considerando el producto de la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma el vector con la dirección horizontal o el eje X positivo. Más adelante, en otros videos, mostraremos cómo calcular las componentes de diferentes vectores. Para terminar, mencionar que en la plataforma tendremos ejemplos y ejercicios, tanto de cómo calcular las componentes de un vector, como de un repaso sobre los conceptos que acabamos de estudiar. Es conveniente que revise los videos y posteriormente resuelva las actividades del tema. Eso es todo por el presente video. Muchas gracias por tu atención y te invito a que realices las actividades propias del tema, además de ver los videos sucesivos en los cuales aprenderás a calcular las componentes de un vector.